Mira, sería una maravilla. Está amargando las penas. Una asesina. Estoy impresionada, tío. No puedo imaginar cómo la misma Rina confesó el crimen por el interés del dinero de su marido. No muy legal, por cierto. Pero supongo que tendrá algo más para chantajearme como lo hacía el viejo de su difunto marido. Claro, ella dijo que lo mató. No dijo cómo. Tal vez habló en sentido figurado. Y se lo envenenó. Se habría sabido. Por muy inteligente que sea, no hay crimen perfecto. La verdad que empiezo a entender por qué la revista de Rina me invitó a este cuchitril para confesarme un crimen. Al principio no me di cuenta que estaríamos tan bien atendidas por Titi. Hasta me gustó tu nombre. Parece un apodo de los que usan esos muchachos americanos hermosos que se ofrecen de acompañante en los viajes de mujeres solitarias o ejecutivas. Algo que nunca necesite pagar. Pero entiendo que Rina disfrute mucho más a Olga ahora que una adinerada viuda, aunque no muy respetable. Y conste que no tengo nada en contra de la práctica de contratación cuando de servicio de toda índole se requiere. En asuntos de contrato, querido muchacho, hay que cuidar las apariencias, pero sin muchos remilgos moralistas. Todas las transacciones tienen sus bemoles, que te lo digo yo que conozco la fauna empresarial y comercial de distintas posiciones. Sin dictar una cátedra de negocio, querido muchacho. Sé moverme entre distintos bandos, sean políticos, sociales y hasta delictivos. ¿Cuánto tarda la viuda meona? Al menos repone esa copa vacía que por lo visto tiene un desaguadero. Yo creo que las visitas constantes al baño de Rina tienen un propósito, una estrategia. Ella es artera, te lo advierto. Me muero por saber que está tramando la viuda astuta para obligarme a aceptar los términos de su venganza contra la hijastra, tan ruin como el viejo ladino. Rina me detesta. Un asunto de diferencias sociales, de resentimiento, de ambición, de poder y lo más definitivo, el viejo fatal. Siempre fue mi contrincante. Si yo decía blanco, Rina decía negro. Nos criticábamos una a la otra abiertamente en público y en privado. Somos dos mujeres fuertes enfrentadas por las circunstancias y la competencia. La conozco perfectamente. No debo reconocer que es un morón. Muy inteligente. Pero sobre todo una gran manipuladora. Utiliza las artimañas de la psicología, su profesión de origen. Eso del crimen es una exageración. Conociendo cómo le da vuelta a las cosas y detrás de esa confesión de que mató al viejo vicioso está su interés de asociarse conmigo. Y no solo para quitarle todo el hijastra, para mí que es una manera de igualarse a mí, la muy trepadora. Ese es su verdadero complejo. Una vez dijo a Vox Populi que mientras mis padres se gastaron una fortuna en colegios suizos, franceses, universidades de los Estados Unidos, sus padres emigrantes no gastaron ni un centavo en su educación pública. Y sin embargo, terminó logrando lo mismo que yo. ¡Ah! Y ahí hay una gran lección, fíjate bien, muchacho. Rina es de clase media baja y orientación liberal. Yo de clase alta y conservadora. Ambas representan
presentamos la confirmación de la tesis democrática de lo más importante es la capacidad individual para lograr el éxito. Nada en este mundo escapa de la confrontación política, aunque terminen viciándolos a todos cuando llegan al poder. Tanto los de izquierda como los de derecha son capaces de negociar hasta con el diablo para mantenerse en el coroto. El poder corrompe, muchachos. Y me refiero a cualquier tipo de poder. A todos nos pudre el alma. Rino y yo, por ejemplo, ni siquiera nos toleramos. Pero en razón de la revancha, del dinero, del dominio, estamos a punto de asociarnos, aunque no nos soportemos una a la otra. Por algo que jamás podremos ocultar. Tú fuiste el gran amor del viejo libidinoso. Y yo, la esposa malquerida. Detesto las etiquetas, querida. Acostumbramos a romperlas, cariño. ¿Cómo te sientes después de confesar que mataste a tu marido? Como un roble. Voy a buscar otra botella a ti, bien fría. Para la dama de roble. A tu salud por eso. Y a nuestros propósitos. Salud. Debería visitar un médico para saber la causa de tantas idas y venidas al tocador. Cada quien tiene sus mañas para aguantar los tragos. Pero no se exhiben en público, querida. Es una manía desprestigiante. Sin rodeos, Elia. Las dos somos mujeres que no tememos enfrentar la verdad. ¿A cuál verdad te refieres? El viejo tramposo y su hija, intoxicados, compartiendo vicios, nos denigraban a las dos, Elia. Nos tildaban de brujas y borrachas. No es un secreto. En todos los ámbitos insinúa su descrédito hacia mí. Cuando el viejo sórdido firmó la sucesión, dejando toda la fortuna a la fracasada, también advertía a la hija que debía cuidarse de dos mujeres peligrosas. Se refería a nosotras con nombres y apellidos. ¿Sabía que lo querías matar? Se burlaba de mí como la enfermera asesina, porque lo obligaba a sus chequeos clínicos a tomar las medicinas, escondiéndole las botellas de licor, los cigarrillos y las drogas duras de la que era dependiente. Tú lo conociste bien. Era amante al placer, comía en exceso, tomaba todos los días y consumía Viagra como si fueran pastillas de menta. Descuidaba su salud. Le diagnosticaron diabetes. Estaba enfermo. Desde antes de casarnos supe de su enfermedad. En aquel momento me conmovió. Luego pensé que era una oportunidad y me hice una experta en la diabetes. Aprendí a inyectarlo, a controlarle el azúcar, a cuidar su dieta. Él me pidió que no revelara su padecimiento. Lo sentía como una debilidad. Esa complicidad nos unió al principio. Nunca amor, sino necesidad. Yo fui su mejor alumna, su discípula en los negocios. Aprendí todo de él. Fue dejando en mis manos las grandes decisiones. De mi jefe se convirtió en mi asesor. Se creía inmortal. Y sin embargo, ahí estaba su testamento donde le dejaba todo a su hija. Y para mí, las migajas. Su mezquindad la exhibía diciendo que nadie se iba a hacer millonario con sus reales. Entonces planifiqué mi futuro. Comencé a sacar mi dinero, a invertir en el extranjero. Me tomó años armar mi capital. Y cuando tuve suficiente, dejé de cuidar al viejo achacoso. Entonces, no lo mataste. Me harté de ser la enfermera asesina, porque lo cuidaba de sus excesos, le prohibía lo que le gustaba y me convertí en la alcahueta de su vicio. Por eso te dije que yo lo maté. Dejé de cuidarlo y apenas sobrevivió 2 años. Exhibida de culpa por mi parte, querida. No guardo ningún tipo de remordimiento, cariño. Sin percatarnos de las culpas,
Los remordimientos dejan sus huellas solapadamente. Por Dios, Elia, no es un absoluto psicológico. Me olvidaba que tú eres la psicóloga. 2 años aguantando sus achaques y peores maltratos son suficiente expiación. ¿Cómo pudiste resistir, sobrevivirlos? Igual que tú. Una condena. Yo sé que lo oías al viejo decadente. Estabas tan harta de sus amenazas como yo. No quiso cobrar su caída, culparnos de su final. Un monstruo. Ninguna mejor que tú para llamarlo así. Cállate, Rina. Si tengo que pagar por el olvido, pongámosle precio al arreglo. No, Elia, no es una amenaza para cerrar el negocio contigo. Ya tuviste suficiente castigo con las mortificaciones del viejo verdugo. Estamos juntas en el dolor, en el rencor y en la desgracia por culpa del viejo del carajo. Solo quiero que entiendas por qué lo hice. También a ti te protegí descuidándolo para que muriera. Libre de su amenaza, cobremos lo que nos debe. ¿Cómo? Te entregaré los documentos que el viejo Ruiz guardaba para chantajearte. Entonces, al fin viviré tranquila. Nunca más sus imposiciones. Quedé atrapada. Mi ambición me corrompió. Me puso una trampa y yo creí en sus acuerdos. Un grave error. La única prueba de nuestros errores las guardó en una caja de seguridad en Suiza. Fue lo primero que busqué al morirse. Qué malo, Rina. Aquí los tienes. Destruyelos tú misma. Jamás debí confiar en ese hombre. Nunca sintió respeto por ninguna mujer. No fui su gran amor que podía saber llamar al degenerado. Fui su gran fracaso en su deporte favorito de burlar mujeres. Era la representación del dinero, del éxito. Sabía embaucar con su prestigio. La seducción del poder mismo. Sentí su atractivo cuando fui a su oficina la primera vez. Sus modales y su opulencia eran deslumbrantes. Lo quería hacer. Una muñeca de exposición como las mujeres de mi clase, enjollada en las celebraciones sociales. Desde pequeña vi la oportunista de nuestra casta, bailando al son del poder político de turno, aplaudiendo y halagando a los ladrones para no perder el privilegio del dinero. Un país de acomodado. Yo quise ser distinta, jugar en el mismo terreno de los hombres, pero con las armas de la educación y la competencia. Los resentidos creen que siempre detrás de una gran fortuna hay un crimen, una manera de justificar sus incapacidades y falta de talento. Yo estudié, me quemé la pestaña desde niña para ser la mejor profesional, pero el viejo inmoral quiso ponerme a su vicio y me negué. Yo sabía que me jugaba mi puesto profesional. Me amenazó con botarme de la empresa por falta de conocimiento al cargo y lo enfrenté. Si quiere hacerme su mujer, juro, aquí me tiene. Tendrá que violarme porque jamás tendrá mi consentimiento. ¿Se violó? En ese momento no pudo, porque los hombres se le bajan los pantalones cuando consiguen una mujer más valiente y decidida que ellos. ¿Cómo pasó entonces lo del negocio en París? Necesitaba a alguien que hablara inglés, francés y fuera la responsable legal. A cambio sería su socia. Odié la situación. Fue el primer viaje que hice sin mi esposo. Era la única condición que me impuso. Yo sabía lo que podía pasar. Estaba en guardia. Pensé que lo podía dominar. Firmamos el contrato. Sorprendí al viejo astuto cuando involucré la empresa constructora de mi esposo en el acuerdo. Un dineral. El negocio de nuestra vida. Y lo celebramos en grande. En el más costoso de los hoteles parisinos. Esa noche dormiste en la habitación del viejo sádico. Fui sin conocimiento. ¿Borrachó? Fue peor, Rina. Me drogó. Y entonces sí me violó. Elia. Sin lástima, Rina. Sin drama. Amanecí en la habitación y conseguí una nota del viejo cínico que decía:
seremos felices. Al principio creí que lo hiciste a conciencia. Tanto lo del desfalco como dormir en la habitación de mi marido infiel. Pero después descubrí la trampa de las comisiones. Me extorsionó para que tapara cuentas, transferencias, limpiar estados contables, manipulación fiscal. Hasta que comencé a tratar directamente contigo, Rina. Por eso fui al funeral. Para agradecerte a ti más que por sentimientos hacia el muerto. Me cobró al más alto precio el rechazo y las ganancias que obtuve a través de la empresa constructora de mi marido. Tú me libraste del viejo estafador, entregándome los documentos que me acusan de fraude. Esa angustia me quitó el sueño durante tanto tiempo que parece un siglo. Vamos a celebrar. Dame el honor de servir estas copas. Porque el viejo indigno esté revolviéndose en su tumba. ¿Qué pruebas tenía contra ti? La suficiente para hacerme condenar como su asesina por envenenamiento. Entonces, ¿sí lo mataste? Pruebas también inventadas como lo hizo con tu supuesto desfalco. Una espada de Damocles sobre mi cabeza esperando que aparecieran las pruebas que me inculpaban. La espada la hundió en mí cuando me arrebató a mi hijo. ¿Tienes un hijo, Rina? Quedé embarazada el primer año de nuestro matrimonio. Lo perdí por su culpa. No quería que tuviera nuestro hijo. Me dijo que no era el momento. Y me chantajeó si quería seguir a su lado y yo cometí el gran error de complacerlo durante el curetaje. Después del aborto se aseguró para que no pudiera tener otro. ¿Por qué lo hiciste, Rina? Me ofreció que llevara el grupo de empresas como presidenta ejecutiva. Tanta ambición nos corrompió. Noelia, fue el pago para triunfar en el mundo de los hombres. Yo me llevé la peor parte. Tú tienes tus hijos. Yo me siento orgullosa de poder salvarlos del viejo sátrapa. No tengo cómo agradecerte. Y creyéndote mi enemiga. Odiando tus relaciones con el viejo. Envidiándote por tus hijos porque por encima de todo tienes una familia. Yo dediqué mi vida a hacer dinero, a superar la pobreza de mi origen. Quise reencontrarme contigo no solo para darte las pruebas que el desgraciado tenía contra ti, sino para limpiarme el odio. No puedo vivir en el rencor. Ese era el poder del viejo. Dividir para triunfar. Hacer de las mentiras supuestas verdades. Burlarse de sus adversarios. Usar lo peor de cada ser humano. Comprar conciencia, chantajear, infundir miedo para imponer su despotismo. Pero ya está muerto y enterrado. El lugar que tenemos lo merecemos por derecho, pero necesito de tu apoyo para salvar lo que nos corresponde. Tienes mi palabra. Brindaremos por eso. Llamaré a ti. Un excelente servidor. Ay, no lo dudo. Lástima que solo atienda tus mandados. Noelia. Sí, tiene el mismo gran defecto de todos los hombres y a la vez su gran virtud. ¡Ay, cállate, borracha! No me refiero a lo obvio, no te das cuenta. Apenas puedo desviar la mirada tanto a la entrada como a la salida. Siempre le doy órdenes con gestos o hablándole de cerquita para que lea mis labios. ¡Diga, sordomudo! ¡El hombre perfecto! Por la firma de nuestro gran negocio. Y por